Cristo, amados hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de seguir transmitiendo, de seguir dando a conocer la palabra de Dios desde el punto de vista no propio, sino desde el punto de vista de las Escrituras. Y vamos a continuar en esta segunda parte en nuestro tema acerca del lavado de los pies, ya que muchos han hecho de esto una tradición, un ritual. Hemos dicho que un ritual es algo que se hace en forma metódica y en forma repetida. Y sin embargo, consideramos en nuestro estudio pasado que el lavado de los pies en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento no era un ritual, sino era una necesidad, ya que nos habla la Biblia de caminantes que caminaban mucho tiempo, de que caminaban por horas y caminaban por caminos polvorientos, por caminos de tierra, y obviamente llegaban con sus pies sucios, con sus pies polvorientos y además cansados. Y aquella costumbre hospitalaria de lavar los pies era más que una tradición, era una forma hospitalaria, una necesidad de dar descanso al caminante o en este caso al visitante. Pero vamos a continuar entonces en el nombre del Señor Jesús. Vimos en nuestra primera parte que el ejemplo que el Señor nos dio fue un ejemplo de amor y de humildad. Pero en esta segunda parte vamos a ver un tercer punto que también es un ejemplo de perdón. No se puede amar sin perdonar, o no se puede perdonar sin amar. Estas cosas también van unidas una con la otra. No, repito, no se puede amar sin perdonar. Alguien que no perdona es porque no sabe amar. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, cubrirá todas las faltas. Y eso nos habilita de poder perdonar, nos capacita para que podamos perdonar. Y en este caso, ¿qué es lo que el Señor había de perdonar? Ya que hablamos también de un ejemplo de perdón. Bueno, vamos a continuar entonces en nuestro tema. Juan capítulo 13. Evangelio según Juan capítulo 13, versículo 6. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces vino a Simón Pedro, es decir, el Señor Jesús vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué Pedro dijo esto? Porque eso era un trabajo que solamente un esclavo lo hacía. El más bajo en categoría de una familia era el esclavo, es más que ni siquiera era miembro o parte de la familia. Sin embargo, aquí el Señor se puso como lo más bajo, se humilló a sí mismo, como dice la Escritura, se puso como esclavo, como siervo, para lavarle los pies a sus discípulos. Consideremos que en este tiempo los discípulos ciertamente habían sido lavados como lo dijo el Señor por la palabra. Pero vamos a ver este punto primeramente acerca de ese significado de ser lavados, ya que el Señor le contesta a Pedro cuando él le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavará los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, o que le lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es decir, ellos ya estaban lavados. Vamos a ver la importancia aún en el Antiguo Testamento de aquel
de aquel lavado que hacían los sacerdotes, de aquel lavatorio que hacían los sacerdotes en la fuente que estaba en el templo o en el tabernáculo en este caso. Vamos ahí a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vamos a leer ahí desde el versículo 17, en el nombre del Señor Jesús, 17 al 21. Habló más el Señor a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender al Señor la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Bueno, esto aquí en esta parte sí era un ritual que tenían el pueblo de Israel conforme a la ley, pero este ritual lo tenían los sacerdotes. Y la Biblia dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la fe y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y me llama la atención que aquí dice la Escritura que se habían de lavar con agua para no morir. Algo parecido a lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero claro, ya el Señor se estaba refiriendo a algo netamente espiritual. Vamos a considerar cómo la Biblia habla de lavado en el sentido espiritual. Isaías capítulo 1. Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 1. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver primero los primeros versículos de cuál era la condición del pueblo de Israel en este tiempo del profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó aproximadamente poco más de 700 años antes de Cristo. Y dice entonces el versículo 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Tal era la condición del pueblo de Israel, por lo cual el Señor en su misericordia les dice en el versículo 16: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí está: lavaos, limpiaos, vengan a lavarse. Eso es lo que está diciendo el llamado del profeta, pero en un sentido espiritual les está llamando a que se lavaran de sus iniquidades, de que se lavaran de sus pecados. Dice además el versículo 18: venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el Señor siempre habla en forma voluntaria y dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahí está el llamado del Señor a lavarse de los pecados, a limpiarse de la iniquidad. También dice la Escritura ahí en el capítulo 4 de ahí mismo de Isaías:
versículo 3 y 4, dice en el nombre de Jesucristo: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que están en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Ahí está. ¿Cuándo sería esto? De que el que quedara en Jerusalén sería llamado santo. Hemos dicho que santo equivale a limpio. Entonces el Señor dijo: cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de este lavado también. Vamos a ver ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Pregunta en forma retórica, sugiriendo una afirmación. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, quizás no todos, pero está diciendo, esto erais algunos. ¿Quién dice que los afeminados y que los que se echan con varones no se pueden regenerar y cambiar por el poder del evangelio? Si aquí dice el texto: y esto erais algunos, es decir, que algunos de ellos habían sido habían sido adúlteros, habían sido afeminados, se habían echado con varones, o lo que es homosexuales. Y sin embargo, les dice: esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor nos lava de nuestros pecados. Como se le dijo a Pablo, ahí en el Hechos capítulo 22, leemos brevemente esa escritura de Hechos capítulo 22, versículo 16, se le dijo a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿y qué más? Y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí es donde se lavan los pecados. Y el Señor nos perdona de tal manera que dice la Escritura que echa nuestras iniquidades a lo profundo de la mar. Como dice también el profeta Miqueas. Vamos a ir brevemente o rápidamente al libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. El Señor nos lava. De eso habla Pablo también cuando escribe a Tito. Vamos a ir nuevamente al Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3 al 5, dice en el nombre del Señor Jesús: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia,
aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración, es decir, por el lavado de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El Señor nos lava, el Señor nos limpia de toda iniquidad. Y es ahí cuando precisamente como a Pablo se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ahí es cuando el Señor nos lava. Ahora, en el caso de sus discípulos, hay otra parte también muy importante que nos lava y que nos salva, que es la parte de la palabra, que es espíritu y es vida. Hago referencia a lo que el Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan, cuando se le acerca a Nicodemo y le dice en el versículo 2, bueno, dice ahí la escritura, que Nicodemo le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo que el que no naciere de otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa agua otra vez aparece para lavar nuestros pecados. Como se le dijo, o como le dijo Felipe a aquel eunuco yendo de camino, dice la Biblia que llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, lavando sus pecados. Ahora, la parte que dice ahí que somos nacidos de agua y del Espíritu, recuerde que el Espíritu, la palabra es Espíritu y es vida. Y la palabra también funge una parte muy importante en ese lavado, en esa regeneración. Por eso el Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio según Juan, bendito el nombre del Señor Jesús, volviendo a Juan, capítulo 15, el Señor les dijo a sus discípulos en el versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esto el Señor se lo dijo a sus discípulos que ya habían sido lavados, que ya eran limpios, en este caso por la palabra misma que el Señor les había hablado. Entonces, por eso, volviendo al Evangelio según Juan capítulo 13, por eso es que el Señor le dijo a Pedro, el que está lavado, en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí está hablando de una limpieza en el sentido espiritual. Ustedes ya están lavados, ya están limpios, no necesitan volverse a lavar otra vez. Y ahí dijo, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, refiriéndose a Judas, porque este hombre no estaba limpio, estaba sucio, estaba lleno de iniquidad, lleno de engaño y de traición. Entonces aquí el Señor Jesús eleva esto a un significado totalmente espiritual, el ser lavado y ahora el lavarse los pies. Si esto lo aplicamos a nosotros, bueno, nosotros o muchos de nosotros por la gracia y misericordia de Dios ya hemos sido regenerados en el lavacro del agua.
Ya hemos sido también bautizados en el nombre del Señor Jesús y hemos sido justificados en su nombre. Pero en nuestro caminar como cristianos, la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y ahí estamos, ahí dice, no hay hombre justo en la tierra. Eso lo dice Eclesiastés. Voy a leerlo tal y como lo dice ahí Eclesiastés. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eclesiastés, capítulo, gloria a Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Vamos ahí a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay limpio que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque te destruirás. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ahí está. Todos de alguna manera pecamos. Hemos dicho que una cosa es que no seamos pecadores y otra cosa es que no pequemos. Y el apóstol Juan habla de estas dos cosas. Vuelvo a citarlo ahí en su primera carta para que podamos entender cómo hemos sido lavados y cómo se llegan a ensuciar nuestros pies. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Juan, el apóstol, cita dos cosas en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no es cierto. Dice ahí el texto, y no hay verdad en nosotros. O sea, no podemos decir que no tenemos pecado. Pero por otra parte, el mismo Juan dice en el capítulo 3, versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que Juan se esté contradiciendo, no. Es que una cosa es tener pecado y otra cosa es practicar el pecado. Nuestra vida en el mundo, en el pecado, era una práctica, era el diario vivir. Desde que nos levantábamos, desde que hablábamos perversidades, hablábamos obscenidades, salíamos a la calle y mirábamos a la mujer de nuestro prójimo, buscábamos siempre el mal. Estábamos habituados a hacer el mal, practicábamos el pecado. Pero ahora que hemos sido regenerados y lavados, no podemos decir que ya no tenemos pecado, pero ya no lo practicamos. Ahora, como dice la Escritura, pecamos porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O como dice también Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículo 1, versículo 2, dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Ofendemos. A veces sin darnos cuenta o ya nos damos cuenta demasiado tarde y ofendemos. Entonces faltamos, mientras que estemos en este cuerpo, faltamos, pecamos, pero eso no quiere decir que practiquemos el pecado. Ahora, nosotros ya, el Señor al habernos perdonado, al habernos lavado, ya no somos pecadores. Ya el Señor nos lavó y nos justificó. Es más, dice la Escritura que Él nos hizo justos, tal y como lo dice Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice, porque por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia, vuelvo a leer el texto,
porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. El Señor nos ha hecho justos o nos ha constituido justos por su misericordia y por su gracia. El Señor nos lavó, nos santificó y nos justificó. Pero ahora en nuestro caminar, hablando en el sentido figurado, el polvo del pecado, de la iniquidad, se nos llega a pegar en nuestros pies. ¿O quién desde que ha sido lavado y regenerado en el nombre del Señor Jesús no ha faltado, no se le ha pegado en absoluto ningún pecado? Nadie. Todos en alguna manera ofendemos a Dios. Bueno, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice Santiago. Pero pregunto, ¿ya somos perfectos? No, vamos hacia la perfección. Queremos perfeccionarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto. Y eso será cuando seamos semejantes a Él, cuando seamos glorificados y esto mortal sea absorbido por la inmortalidad, sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Será hasta entonces que alcanzaremos esa perfección en el Señor. Pero mientras tanto, como humanos, faltamos, nos equivocamos, tenemos pecado. Y Juan dice entonces, si dijéramos que no, pues mentimos y no hay verdad en nosotros. Entonces sí pecamos. Figuradamente vamos transitando por este caminar del cristiano y el polvo del pecado se nos pega en nuestros pies. Ahora, si no nos arrepentimos de ese pecado o de esos pecados que aunque parezcan menores, sin embargo nos pueden evitar de entrar al reino de los cielos, porque está escrito que allá en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, no entrará ninguna cosa sucia o que haga abominación o mentira. Lo leo como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, hablando de esa ciudad celestial, no entrarán en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces necesitamos, aunque sea polvo que se nos ha pegado en nuestro caminar, aunque sea un pecado que a veces consideramos que no es trascendente, eso, si de eso no nos arrepentimos, podemos ser condenados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dice Santiago capítulo 2, en el versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Fíjese, por el solo hecho de que si hacemos acepción de personas, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto me recuerda también una escritura que encontramos allí en el Evangelio según Lucas. Gloria a Dios, Evangelio según Lucas. Un momento, vamos a encontrar ahí la escritura en el Evangelio según Lucas. La encontramos por el capítulo 13. Sí, es capítulo 13, dice en el nombre del Señor Jesús. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo,
¿Pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Si no nos arrepentimos como de esos pecados que se han pegado como polvo a nuestros pies, de igual manera podemos perecer. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no te lavare, aunque sea los pies, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Si no nos lavamos de esos pecados, tal vez de que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Digo, si no hay arrepentimiento. Considere las cartas o los mensajes que son escritos a la iglesia de Éfeso o a las iglesias en Asia. Ahí casi siempre en todas les menciona, arrepiéntete. Hablando de iglesias, hablando del pueblo de Dios, hablando de hermanos, les dice, arrepiéntete. He aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El apóstol Juan también nos dice volviendo a su primera carta en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, dice Juan, y note bien que Él se incluye, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces necesitamos arrepentirnos, aunque ya hayamos sido lavados y bautizados en el nombre del Señor Jesús y justificados por el Espíritu de nuestro Dios, pero de ese polvo de pecado o de iniquidad que se nos pega a nuestros pies en nuestro caminar, debemos arrepentirnos. De otra manera, si no nos laváremos, no tendremos parte con el Señor. Entonces, volviendo a Juan capítulo 13, es por eso que el Señor Jesús le dijo a Pedro en el versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, consideremos lo siguiente. Vamos a continuar leyendo versículo 12 en adelante, versículo 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que he hecho? Ahí está otra vez. El Señor Jesús está haciendo referencia al significado tan importante de lo que había hecho. ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. ¿Cómo es que podemos seguir este ejemplo si en realidad el Señor Jesús está hablando de un significado espiritual? El Señor, al lavar los pies de sus discípulos, el Señor no solamente está mostrando amor y humildad, sino que el Señor también está perdonando. Piense usted, en ese tiempo los discípulos eran en cierta manera arrogantes, pues contendían entre ellos de cuál de ellos era el mayor. Y entre ellos estaba Judas. Y el Señor, al hacerlo partícipe
de este acto, e inclusive de la cena de la Pascua, el Señor le está dando su perdón. Pero ¿sabe qué? Judas lo menospreció o lo tuvo en poco. Y por eso, en lugar de arrepentirse, como no se arrepintió, dice la Escritura que tras el bocado entró Satanás. Según dice el versículo 16 de este mismo capítulo 13. Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón, y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Ahí está. El Señor le dio su oportunidad, le estaba brindando el perdón, pero Judas lo rechazó. Al igual que también les está brindando el perdón a los apóstoles por su forma tan arrogante y soberbia con la cual todavía disputaban entre ellos, contendían entre ellos de cuál de ellos sería el mayor. El Señor da un ejemplo no solamente de amor, sino también de perdón. Porque como dije en un principio, no se puede amar sin perdonar. Ahora, el lavarse está simbolizado ahí volviendo a la primera de Juan, está simbolizado en esas palabras que Juan habló en su primera carta en el capítulo 1. Vamos ahí al versículo 5 al 7. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, ¿qué pasa? Como él está en luz, ¿qué es lo que va a pasar si andamos verdaderamente en luz? Tenemos comunión entre nosotros. Tenemos comunión entre nosotros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para que tengamos comunión entre nosotros es porque podemos perdonarnos unos a los otros. Y si nos perdonamos los unos a los otros, entonces toma efecto de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué si no nos perdonamos los unos a los otros? Bueno, el Señor no nos perdona, no aplica ese lavado de que la sangre de Jesucristo nos lava o nos limpia de todo pecado. Pues el Señor dijo muy claramente allá en Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15, Mateo 6, 12 al 15, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí podemos decir cuando Dios no perdona. ¿Cuándo? Cuando nosotros no perdonamos. Para que el Señor nos pueda lavar nuestros pies y perdonarnos, hablando en el sentido simbólico y espiritual, para que el Señor nos pueda lavar nuestros pies y perdonarnos nuestras faltas. ¿Qué necesitamos de hacer nosotros para que eso se haga posible? Bueno, necesitamos entre nosotros perdonarnos también, lavarnos entre nosotros los pies, hablando en el sentido simbólico y figurado. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros para que Dios nos perdone también a nosotros. Vamos a ver ahí una hermosa parábola
llamada la parábola de los deudores, Mateo capítulo 18. Gloria a Dios, Mateo 18. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice ahí la escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí está, para que el Señor nos perdone, necesitamos nosotros perdonar. Tomando el sentido simbólico del lavado de pies, para que el Señor nos pueda lavar nuestros pies y tener parte con Él, necesitamos también lavar nuestros pies los unos a los otros. ¿Cómo? Perdonándonos. De esa forma nos lavamos los pies los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Ahora, quiero que nos detengamos aquí en el significado de esta parábola de los deudores. Meditemos un poquito en lo que debía uno de los deudores. Tome nota que aquel que no quiso perdonar a su consiervo y debía 10,000 talentos. ¿A cuánto equivale un talento? Tengo una nota aquí que un talento es igual a 6,000 denarios, que le tomaría a un peón o a un jornalero ordinario ganar durante 6,000 días, 16 años. Convirtamos esto en dólares. Si asumimos un salario diario promedio de $100, serían unos $600,000. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto valen 10,000 talentos? Equivalentes a aproximadamente 60 millones de denarios. Es una tremenda cantidad de dinero que vale alrededor de 160,000 salarios anuales, no diarios, sino 160,000 años de salario. Ahí está la deuda que el Señor le perdonó a aquel deudor, pero que él no quiso perdonar. Cuando a él le habían perdonado una deuda que no se podía comparar, y él a este consiervo no le quiso perdonar aquella deuda tan pequeña que le debía. ¿Cuánto debía? Simplemente dice ahí la escritura que le debía 100 denarios, 100 salarios diarios. Es todo. Comparado con aquellos 10,000 talentos, no hay comparación. Pero ahí está la parábola o esta enseñanza diciéndonos que si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos perdonará.
Es mucho más lo que el Señor nos perdona a nosotros que lo que nosotros podemos perdonar. Entonces ahí está el ejemplo del Señor, un ejemplo de perdón y amor, lavando los pies a sus discípulos, perdonándolos, y de esa manera, perdonándonos también los unos a los otros. El Señor quiere que nos lavemos nuestros pies, hablando en el sentido simbólico, perdonándonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que el Señor también nos pueda lavar nuestros pies y que tengamos parte con Él. O en otras palabras, para que el Señor nos pueda perdonar y tengamos parte con Él. Marcos capítulo 11. El Evangelio según Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. No podemos pretender que el Señor nos perdone cuando estamos orando, diciéndole, Señor, perdóname, cuando nosotros en nuestro corazón no queremos perdonar a alguien más. Qué importante entonces que nosotros nos perdonemos como también Él nos perdona. Si no lo hacemos así, entonces no tendremos parte con el Señor. Lucas capítulo 6. Evangelio según Lucas capítulo 6. Dice ahí la escritura en el versículo 36 y 37. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, ¿y qué dice? Y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Bendito el nombre del Señor Jesús. La importancia de perdonar para que seamos perdonados. Seguimos considerando la escritura ahí en Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice en el nombre del Señor Jesús, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otra versión dice, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros. La versión 60 dice aquí, comienza diciendo este texto, el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura y enojo e ira y voces, es decir, gritería y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Versículo 32. Antes sed los unos con los otros como benignos, misericordiosos. Acuérdese que juicio sin misericordia será hecho para aquel que no tiene misericordia. Sed los unos con los otros benignos. ¿Qué es benignos? Buenos, bondadosos. Sigue diciendo misericordiosos. Y luego al final de este texto dice, perdonándonos los unos a los otros, ¿como qué? Como también Dios os perdonó en Cristo. Opera de esta manera, funciona de esta manera. Si nosotros nos perdonamos y nos lavamos los unos a los otros, hablando en el sentido simbólico nuestros pies, entonces el Señor también nos lava a nosotros
de ese polvo de pecado que se nos pega a nuestros pies, y de esa manera tendremos parte con Él. Pero si no lo hacemos así, entonces el Señor fue muy determinante y claro con Pedro, como también lo es con nosotros. No tendremos parte con el Señor. Antes, como ya leímos en Lucas 13, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Colosenses capítulo 3. Vamos ahí a la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos. Es una vestimenta espiritual, entonces. Hay que vestirse, dice ahí, como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad. Ahí está, se requiere aprender del Señor, que es manso y humilde. A veces alguien dice, yo así soy. Y yo no voy a ser hipócrita, yo soy tal cual. No, no, mi hermano, no, mi amigo. Necesitamos aprender de Jesucristo. Necesitamos estar dispuestos a aprender del Señor. Y algo que se aprende es algo que se tiene que ejercitar, algo que tenemos que practicar. Si yo, por ejemplo, quiero aprender a enjarrar paredes, pues no basta con el deseo que tenga de decir, yo voy a enjarrar las paredes. No, yo tengo que estar dispuesto a aprender, tengo que practicar, tengo que ejercitarme. Así también la humildad, nadie nace con la humildad, no. Tenemos que aprender, como dijo el Señor, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué importante entender el modelo que el Señor nos da, el ejemplo que el Señor nos da. Antes de terminar esta escritura, quiero leer lo que dice ahí Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Otra vez contendían entre ellos quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles o de las gentes se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad o potestad? Pero dijo ahí el Señor, mas entre vosotros no será así. ¿Cómo así? Como entre las gentes, que hay quienes son llamados bienhechores o son llamados grandes, tienen una jerarquía y se enseñorean de los demás, ejerciendo autoridad sobre los otros. El Señor dijo en forma clara, entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Y ahí está el modelo, el ejemplo a seguir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Terminamos de leer entonces en Colosenses capítulo 3, versículo 12.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o de paciencia. Se necesita la humildad, se necesita la mansedumbre, aprender del Señor, y la paciencia. Aunque la prueba de nuestra fe puede producir paciencia si nosotros soportamos la prueba. Dice el versículo 13, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está, de la manera que Cristo nos lavó nuestros pies o nos lava de nuestros pies, de nuestras faltas, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aún hoy en día debemos de recurrir a Él como nuestro abogado para que nos limpie de nuestras faltas y de nuestros pecados, para que nos limpie y nos lave de ese polvo que se pega en nuestros pies. Y eso es el ejemplo que debemos de seguir. El Señor nos perdonó y nosotros también debemos perdonarnos los unos a los otros. O en forma simbólica, debemos también lavarnos los pies los unos a los otros. Termina diciendo este texto entonces, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, lo cual es el vínculo, o cuál es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Resumiendo entonces, Juan capítulo 13, encontramos este significado tan importante del que el Señor habló a Pedro. Lo que yo hago, le dijo el Señor a Pedro, tú no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Yo creo que Pedro lo entendió y espero que también nosotros entendamos cuál es el significado de lavarse los pies los unos a los otros, siguiendo el ejemplo del Maestro. No es un ejemplo que hayamos de tomar literal, porque como ya dijimos, en base a la palabra, era una costumbre hospitalaria que tenían el pueblo de Israel en tiempos antiguos por necesidad. Sí, por necesidad. Llegaban cansados, con los pies sucios, empolvados, y era muy refrescante poderse lavar los pies o tener agua para lavarse los pies cuando eran hospedados, cuando eran recibidos en un hogar. Ahora, la enseñanza que el Señor nos deja no es propiamente lo literal, sino el significado del que el Señor habló. Dice el versículo 8 de este capítulo 13, dícele Pedro, no me lavará los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Necesitamos que el Señor nos lave a nosotros también para que tengamos parte con Él. ¿Cómo? Perdonándonos. De esa manera Él nos lava, sigue siendo abogado para limpiarnos de toda falta o de todo pecado. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies. Nosotros ya hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora solamente necesitamos que lavarnos los pies los unos a los otros, es decir, perdonarnos los unos a los otros para que también Cristo nos perdone a nosotros. Y de esta manera seguiremos su ejemplo que nos ha dado para que como Él hizo, nosotros también podamos hacer. Él dijo, porque ejemplo os he dado, versículo 15, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Un ejemplo digno de imitar, perdonarnos. Quizás si lo hiciéramos o lo tomáramos literal, no sería mucho trabajo, pues quienes lo hacen así literalmente, buscan a su mejor amiga, a su hermana, para lavarse los pies. Buscan a aquel que les cae bien, que consideran de muy buena higiene, para lavarse los pies. Finalmente, ¿usted cree que es un sacrificio? Cuando inclusive se hace acepción de personas. No, no nos engañemos. Aquí es donde se requiere seguir el ejemplo que el Señor nos dejó, perdonándonos los unos a los otros para que el Señor nos perdone. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, por este ejemplo que nos has dejado de amor, de humildad y de perdón. Que aún, Señor, estuviste dispuesto a perdonar. Aún cuando fuiste crucificado en esa cruz, dijiste, perdónales, no saben lo que hacen. Cuán gran ejemplo de perdón nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir tu ejemplo para perdonarnos también las faltas los unos a los otros. Y de esa manera nos lavamos realmente los pies los unos a los otros de esas faltas, de esa iniquidad, de ese pecado que se nos pega en nuestro caminar como cristianos. Ya hemos sido lavados, regenerados en el lavacro del agua y justificados en el nombre del Señor Jesús. Pero si de esas faltas o pecados que se nos pegan en nuestro caminar no nos arrepentimos, qué terrible será la consecuencia de perecer. Como tú le dijiste a aquellos hombres, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente, porque contigo en tu reino celestial, en tu ciudad celestial, no entrará ninguna cosa sucia o que haga abominación a mentira. Ayúdanos entonces a perdonarnos los unos a los otros para ser perdonados por ti. Tomando el simbolismo, tu ejemplo, ayúdanos a lavarnos los pies los unos a los otros, tener comunión entre nosotros, para que así la sangre de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado, o para que seamos perdonados por ti. Bendice, Señor, a nuestros hermanos oyentes, a nuestros amigos, a todas las almas que escuchan este mensaje y que estén dispuestos a seguir este ejemplo que nos has dejado. Ejemplo de grande amor, ejemplo de humildad y ejemplo también de perdón. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite completar, ¿verdad?, este estudio de la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para muchos, para todos aquellos que escuchan, puedan también compartirlo a otros, pero no solamente la letra y el estudio, sino puedan compartir y dar perdón. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde.